Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo a mi espacio. Hoy vamos a ver un sencillo tutorial de cómo implementar una pipeline. Realmente creo que es lo más sencillo que se puede hacer en 2024. En principio vamos a basarnos en Terraform, por supuesto, en GitHub, que es la clave para poder utilizar GitHub Actions, en AWS, y se va a invocar de una plataforma Unis. Entonces vamos a intentar minimizar la complejidad para que cualquier perfil lo pueda llegar a entender. Partimos de un repositorio de GitHub, pero como siempre vamos a pensar que no tenemos ni idea. Entonces hacemos una búsqueda: GitHub Action Terraform. Y llegamos a la página donde se nos dice cómo hacerlo. Nos dice 10 minutos. Realmente, para una persona que entienda, va a tardar mucho más. 10 minutos solamente es leerlo. Necesitas conocimientos de GitHub, conocimientos de Terraform, conocimientos de AWS. Con lo cual, ya hay bastantes barreras para que una persona pueda entender pipelines. Está claro que hoy en día requiere mucha preparación, pero voy a intentar simplificarlo lo máximo posible. Entonces, partimos de que tenemos habilitado el WSPI en Terraform, la plataforma Terraform en la nube, que está facilitando la adaptación de pipelines de esta manera. Vemos que tenemos AWS. Estoy redimensionando un poco la ventana, pero lo importante es que tienes que contar con Terraform en cloud, con AWS y con GitHub. Entonces, una vez que partes de estos tres requisitos, pues ya te puedes plantear crear una pipeline. Entonces, la idea es que los accesos se encapsulen en la plataforma de Terraform, de manera que el usuario nunca tiene acceso real a los credenciales de la cloud. El usuario o el desarrollador únicamente va a subir el código. Entonces, para comenzar con ello, se parte de un repositorio que te recomiendan ellos. En este repositorio se genera una instancia EC2, pero realmente no lo necesitamos, porque ya vimos en el anterior vídeo cómo se generaban muchas instancias EC2. Entonces aquí vamos a minimizar los posibles costes. Como no se autodestruye, pues en lugar de generar la instancia entera, pues vamos a generar solamente algunas entidades que no nos consumen recursos, que no nos consumen coste. Entonces, vemos el fichero inicial, donde tiene algunos factores aleatorios, y aquí vemos la instancia C2. No la queremos, no la necesitamos, no es necesario para saber que la pipeline está funcionando. Entonces, como no es necesaria, no la vamos a utilizar. Yo la he eliminado del código, de manera que lo único que vamos a utilizar es el firewall, el security group. Entonces, vamos a ver que realmente se genera esa entidad. Aquí lo vemos. Simplificado al máximo. Comentar que Terraform está asociado a una versión, o sea, cuando tú despliegas algo en Terraform siempre está ligado a una versión. Puede ser que otro código de otra versión no te funcione. Este es uno de los ficheros que se utiliza, que es el Terraform Plan. Aquí vemos los credenciales donde se indica el token que se ha configurado. Terraform Plan se va a ejecutar cuando se haga el pull request. Entonces vemos que tiene
incluso un código JavaScript donde tenemos una promesa. Pero esto es transparente para nosotros. Esto lo ha preparado Terraform para ejecutar esa acción. Y aquí tenemos el otro fichero, Terraform Apply. Terraform Apply se ejecuta cuando se hace el merge request. Aquí he añadido un pequeño slip donde se ve que se pueden añadir infinidad de acciones. En principio, las acciones las interpreta la plataforma Terraform. Y ahora estamos en el sistema Unis, como siempre, cargamos la arquitectura ahora en italiano. Un italiano está ejecutando esto y ya tiene el entorno disponible en su idioma. No nos acordamos de Git, recurrimos a las funciones de Git. Entonces, el scripting, como he defendido en mis cursos, no es solamente para ejecutar cosas, también es para recordar. Entonces te ayuda a recordar. Entonces añadimos el contenido, los cambios que hemos hecho, y hacemos un commit. La pipeline más sencilla del mundo estamos implementando. La empujamos a la nube de GitHub, y tenemos un pequeño problema, un problema típico de los Mac. Tenemos que dar permisos a llavero para que nos permite acceder a los credenciales. Entonces, esto se puede buscar para resolverlo. Hay referencias, Stack Overflow y algunas páginas más. Entonces, ejecutando esta orden, ya habilitamos a un sistema Mac que pueda acceder al llavero y en este caso subir código, comunicarse con el servidor de GitHub a través de un token que se ha configurado. Entonces ha funcionado, ya se había hecho anteriormente, por eso dice que no hay cambios, pero ahora mismo tenemos un nuevo código en nuestra rama en GitHub, la rama de desarrollo, en la cual vamos a hacer un pull request. Hacemos el pull request y, como os comenté, ya se está lanzando Terraform Plan. O sea, GitHub Actions ha habilitado una plataforma para que muchos proveedores permitan configurar pipelines. Y los propios proveedores te dan los métodos de cómo hacerlo. Entonces, en el momento que se está ejecutando Terraform Plan, se está lanzando esta acción. Estamos viendo cómo se va procesando. Y está completa. Vamos a ver que como vamos a crear un security group, de momento no existe, solamente está el de por defecto. Y aquí vemos una visión global de todas
las entidades de EC2. Esto lo ha sacado el nuevo AWS. Yo tengo un script que te muestra todas las instancias de EC2 en todas las regiones. Pero aquí tenemos una visión que nos permite ver todos los objetos. Tiene cierto retraso. Ya estamos ejecutando el merge. Aquí podemos ver la URL que está llamando a la API Cloud de Terraform. Y como ves, aquí vemos el apply. Realmente, como veis, son scripts, Son scripts con muchísimos parámetros, con mucha personalización, pero es la misma idea. O sea, seguimos utilizando scripts y lo seguiremos utilizando muchos años más. Lo que pasa es que está encapsulado en infraestructura bajo código, en ficheros YAML, para facilitarnos lo que es el paso de información. Ya vemos que se ha generado el recurso. La pipeline está funcionando, ¿lo veis? No hace falta crear una C2, no hace falta. Esto no nos va a consumir nada de dinero, prácticamente, y nos está permitiendo demostrar que la pipeline se está generando. Aquí, como os comenté, tiene bastante retraso. Va a tardar hasta 10 minutos en actualizarse. Entonces se ajusta el vídeo para que no veamos ese retraso. Ya vemos que hay una instancia más. Aquí estamos en la cloud de Terraform. Y aquí vemos lo que se está ejecutando. Vemos que se ha ejecutado el Security Group y se ha ejecutado también otro recurso que es una AMI de Ubuntu. Respecto a destruir, tenemos dos opciones. Se puede destruir por completo el web space, que perderíamos todos los credenciales generados, o destruir lo que es el plan. Entonces lo ideal es destruir el plan. Indicamos el nombre de web space y se destruye. Si tenéis problemas en destruir, con esta pipeline no hay problema, porque no genera recursos que nos cuesten dinero. Son recursos que prácticamente son indiferentes para el proveedor cloud. Ahí nos avisa que hay variables que no están definidas porque está cogiendo de la infraestructura definida en Terraform. Nos permite cancelarlo, no queremos cancelar, queremos que se destruya. Se está ejecutando. Y en este momento se están destruyendo los recursos. Vamos a la región y aquí lo vamos a ver instantáneo. Como veis va a desaparecer. ¿Lo veis? Hemos ejecutado la pipeline, se ha generado y ahora la estamos destruyendo. Aquí en cambio va a tardar bastante. Entonces, lo hemos ajustado para que ya esté.
Bueno, creo que ha sido lo más sencillo que se puede hacer. Yo no sabía nada de GitHub Actions, sí había trabajado con GitLab y prácticamente en una semana he sido capaz de implementar una pipeline. ¿Qué significa esto? Que se está preparando la infraestructura para que seamos capaces de adherirnos a estas tecnologías. Entonces, si os ha gustado, suscribiros. Muchas gracias. Hasta pronto.